Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial. Estamos transmitiendo desde las oficinas sindicales del sindicato SEIU aquí en la ciudad de San Bernardino. Este es un enlace conjunto con las radiodifusoras Radio Pacífica, KPFK y también Radio Bilingüe. Le enviamos un saludo cordial a todos los rincones donde esté llegando esta señal a través de TBC Más Latino. Y continuando con nuestros invitados, le doy la bienvenida a la abogada de inmigración Jessica Figueroa. Abogada, bienvenida a este programa. ¿Cómo está, abogada? Gracias, Marcos. Un placer de estar de nuevo contigo para hablar del tema más importante de nuestra comunidad, que es el tema de inmigración. Vamos a hablar de algo crítico, abogada, que son estos lugares, estos centros de detención donde las personas son llevadas por parte de la patrulla fronteriza antes de ser deportadas. ¿Usted, como abogada, ha podido entrar a estos centros de detención? Sí, mira, Marcos, en estos centros de detención, uno como abogado puede ir a visitar a los clientes y ya estando ahí, pues estos centros de detención son para detener a las personas si es que eligen someter un proceso ante la Corte de Inmigración. ¿Qué es lo que usted ha visto? Porque se habla de injusticias, se habla de atropellos allí en esos centros, pero particularmente usted, ¿qué ha visto, abogada? Bueno, mira, cuando voy a los centros de detención, la gente sí se queja conmigo que de repente pues los lugares están muy fríos, que están sufriendo porque no pueden hacer llamadas, porque no tienen crédito en sus libros. Sin embargo, también lo que he visto, Marcos, que es muy triste, es que cuando hay las visitas familiares, veo que la gente llora por estar separada de su familia. Entonces, es muy triste. Si me preguntas acerca de las condiciones físicas de los establecimientos, pues no son malos, ¿verdad? Sí están limpios, pero veo mucho sufrimiento. La gente está angustiada y desesperada, claro, por salir de ese lugar. ¿Para qué son esos centros de detención? ¿Por qué no llevarlos a cárceles comunes y corrientes o a prisiones? ¿Por qué se diseñan estos centros de detención? Mira, Marcos, la razón es porque en las cárceles estatales están muy congestionadas y claro que ahí es para las personas que están sufriendo o que han cometido delitos. Entonces, ese es el propósito de las cárceles estatales, y en los centros de detención es simplemente para detener a las personas que no tienen documentos en este país. Entonces, la razón por la cual también no van a las cárceles estatales es porque el gobierno estatal no quiere gastar dinero en estas personas, y es la responsabilidad de las leyes federales, el gobierno federal, de pagar por la detención de las personas que están bajo una detención migratoria. ¿Se puede hablar de días, de semanas, de años? O una vez que un indocumentado es arrestado, ¿quién decide el tiempo que va a estar dentro de estos centros de detención? Bueno, mira, Marcos, si las personas detenidas deciden firmar su salida voluntaria, pues entonces, si son, por ejemplo, de México, son puestos en el primer autobús hacia Tijuana, si están en California, o en el primer avión más próximo, dependiendo del centro de detención donde estén. Ahora, si estas personas deciden pelear su caso migratorio, pues entonces pueden estar ahí un par de semanas antes de que ellos soliciten al juez de inmigración una fianza. Sí pueden estar meses o hasta años en los casos donde las personas no alcanzan fianza. En los casos donde las personas no alcanzan fianza es, por ejemplo, donde han cometido un crimen de torpeza moral, que estamos hablando de drogas o algo más serio. Entonces, la gente sí estaría ahí, hablaríamos de meses o años hasta que se resuelva su caso. Y también, Marcos, si la gente decide apelar su caso, durante el proceso de la apelación tienen que permanecer detenidos. Mientras no se dé a cabo, mientras no se lleve a cabo esta reforma migratoria, se van a seguir registrando detenciones, se van a seguir registrando arrestos, abogada. Particularmente cuando es llevada una persona a los centros de detención, ¿existe algún número para que las personas se puedan comunicar con ellos? Sí, Marcos, las personas deben de localizar a sus familiares en la página de internet del centro de detención. Siempre hay un número donde la gente puede marcar para pedir informes. Entonces, un número en general no les podría dar porque estos números cambian de centro de detención. ¿Por qué no los deportan, abogada? ¿Por qué el gobierno los detiene aquí por tiempo indefinido?
Lo vemos, por ejemplo, con el señor Joe Arpaio en el estado de Arizona, que prefiere mantenernos a veces en condiciones infrahumanas, o de acuerdo a un reporte del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes, conocido como NIJC, donde se está hablando de torturas. A veces las personas los tienen en lugares muy cerrados, muy pequeños, y hay personas, se han llegado a registrar hasta suicidios. Entonces surge la pregunta, ¿por qué mejor no los deportan? Bueno, mira, Marcos, la razón por la cual creo que en algunos casos la gente no es deportada es porque, por ejemplo, del caso que me estás hablando en Arizona, el sheriff de ahí pues quiere en sus ojos que la gente pague por los delitos que ha cometido, y uno de esos delitos es haber entrado ilegal al país, y claro que esto es completamente incorrecto. Entonces, si las personas se encuentran en esa situación, deberían de pedir de inmediato hablar con un abogado, pedir ver a un juez para que se les saque de ese centro de detención, porque no habría ningún motivo para que estén en esas condiciones. Ahora, abogada, vamos a dejar los centros de detención y vamos a pasar a estos retenes o estos puntos donde la policía se establece para identificar aparentemente a conductores que manejan en estado de ebriedad, y donde a final de cuentas les quitan los vehículos a las personas, pues que obviamente si son indocumentados no tienen licencia. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Usted puede representar a estas personas? Una vez que los arresta la policía, ¿usted puede sacar a una persona de la cárcel siendo indocumentada? Sí, Marcos, mira, déjate explico. Cuando hay estos retenes por manejar sin licencia, o perdón, decías los retenes para ver si las personas vienen bajo la influencia del alcohol, pues desafortunadamente, aunque no vengan bajo la influencia del alcohol, al no tener licencia, esto quiere decir que la policía tiene derecho de quitarles el auto y también de arrestarlos y reportarlos con inmigración. Y eso es de lo que estábamos hablando la otra vez, Marcos, de las comunidades seguras, que el sheriff, la policía, comparte esa información con inmigración. Entonces, al compartir esa información con inmigración, las personas son puestas en un hold, un congelamiento de inmigración para que no puedan salir. Lo más importante que la gente debe hacer en esta situación es, claro, no firmar su salida voluntaria, porque tienen derechos aunque no tengan documentos, un estado legal en este país. Y sí, al contactar un abogado, ya sea a mí o a cualquier abogado, podemos ir a la cárcel, al centro de detención donde estén, explicarles sus derechos y exigir que se les dé una fianza. Gracias, abogada. La voy a invitar para que vayamos a una pausa. Claro que sí. Vamos a regresar con más preguntas, ya que tenemos muchas preguntas para la abogada. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas mamás cuando son deportadas y sus hijos se quedan aquí? ¿Hay posibilidades de que regresen y recuperen a sus hijos? Así también, algún caso de deportación que la abogada esté manejando particularmente. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, le vamos a presentar imágenes y audio de este foro comunitario que se está registrando aquí en las oficinas sindicales de SEIU desde la ciudad de San Bernardino, California. 11, 12.